Hemos llegado a la última sesión de este bello retiro. Un retiro donde de verdad confío, espero y oro al Señor que nos ha traído aquí para hablarnos. Estuve orando desde que me hicieron la invitación la hermana Yanini por cada una de ustedes. Yo no las conocía, yo decía, Señor, pero tú sí, tú sabes a quién vas a llevar. Que ese retiro pueda hablarles y recordarles no solo su identidad, sino que necesitan depender del Señor todos los días. Espero que el Señor nos haya recordado su amor, nos haya traído convicción de pecado también, pero que nos haya llenado el alma al recordar su bondad, su gracia, su perdón, su cuidado para todas y cada una de nosotras. Ha sido un retiro donde hemos estado compartiendo entre hermanas. Me encantó verlas tomarse fotos, saludarse, conocerse. He visto a Dios en medio nuestro, a través de ustedes, de su servicio, de su sonrisa. De verdad el Señor ha estado aquí, lo puedo ver en cada una de ustedes, cada una de nosotras. Ha sido un regalo, hermana, todo este tiempo. De verdad me voy con el corazón lleno de estar aquí entre ustedes porque me he gozado en el Señor y espero que cada uno de ustedes también pueda crecer en amistad, en pertenencia y en hermandad. Gracias una vez más por la invitación de estar entre ustedes y con ustedes. Espero que no sea la última vez que venga a esta bella isla. Estos 2 días hemos estado en la historia del libro de Esther, en la Biblia. Vimos cómo la mano de Dios estuvo desde el principio en la historia de Esther. No nos queda duda de que aunque en ocasiones Dios está en silencio, en nuestra vida o en el mundo, en nuestra historia, Él está presente. Hemos entendido que Dios escucha, Dios recuerda, Dios ve. Dios cuida de nosotras y como dice el Salmo 121, nunca duerme. La historia de Esther es en tan solo 10 capítulos, y son capítulos bien breves, nos muestra un contraste entre el reino de Dios y el reino del hombre. Lo vimos ayer en la primera charla. También nos muestra el contraste entre el carácter de un hombre lejos de Dios, como Asuero y Amán, y del hombre que conoce a su Dios y le pertenece, como Mardoqueo y Esther. Un contraste entre alguien que es controlado por sus emociones y alguien que rinde sus emociones al señorío de Cristo y espera en Él. No que te calles tus emociones, no que dejes de llorar, no que dejes de sentir. No, las emociones Dios nos las dio como una señal, nos está avisando algo. Pero entonces yo tengo que aprender a rendirlas al Señor y no actuar de acuerdo a lo que estoy sintiendo. Es un libro en el que cada vez que vayamos a él podremos darnos cuenta, y espero que ahora que lo lean con otra perspectiva, podemos darnos cuenta de que tiene aplicaciones para nosotras en el día a día, pero también nos ayuda a ver un poco más nuestros corazones. No es solo una historia porque sí hay en la Biblia, nos ayuda a conocernos más. Ha sido un verdadero deleite estudiar este libro junto a ustedes y espero de verdad que al terminar este retiro vuelvan ustedes a leerlo, versículo a versículo en su Biblia, a estudiarlo. Y las que tienen el libro, que lo puedan acompañar, que no lean solo el libro, que esté con su Biblia abierta, que lo puedan ir leyendo en el secreto de su hogar, que puedan meditarlo en oración junto a otras hermanas, en sus grupos de estudio, y que puedan aplicarlo para la gloria del Señor. Vamos a ver los 2 últimos capítulos, Esther 8, 9 y 10. Recordarán que en la charla pasada vimos cómo es que se descubrió el plan de Amán el Agageo, o el amalecita, y cuál fue su desenlace. Él fue enviado a la horca que había construido para Mardoqueo, de manera tal que eso fue lo que aplacó la ira del rey. Fue con eso con lo que terminamos. Después de eso, después de que fue ahorcado, los bienes de Amán fueron entregados a la reina Esther. Todo lo que le pertenecía a Amán se lo dieron a la reina Esther. En la Biblia de estudio para mujeres, se los recomiendo, el comentario a Esther de estos 2 versículos, Esther 8, dice lo siguiente: puesto que la ley persa permitía que el Estado tomara los bienes de los criminales condenados, el rey disponía de la amplia casa de Amán e inmediatamente se la dio a Esther. Asuero honró aún más a Mardoqueo, dándole el anillo con su sello, y lo elevó oficialmente a la posición que Amán había ostentado, con el derecho de que actuara en nombre del rey. También Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Vemos otra vez que Dios honra a quienes le honran.
También vemos que Dios restituye. Dios no se queda con nada, Dios restituye. También vemos cómo es que Dios le da gracia a ambos, a Ester y a Mardoqueo, delante del rey. Tanto que la reina ya no tuvo que ocultar que era judía. Y aparte, no solamente eran judíos, eran familia. Entonces ella le hace saber al rey que Mardoqueo es su primo. El rey le dio a Mardoqueo su anillo con el sello real, el que antes tenía Amán. ¿Se acuerdan? Con el que selló el decreto, el edicto. ¿Por qué confiaría tanto el rey en él? Vemos una vez más la providencia del Señor, dándole gracia a Mardoqueo delante del rey. Pero también puede ser que el rey haya visto la lealtad de Mardoqueo desde que lo rescató, ¿se acuerdan? Desde el principio, cuando le salvó la vida de sus eunucos, cuando Mardoqueo bien pudo haberlo dejado pasar para, no sé, rescatar a su prima, también lo vimos. Sin embargo, Mardoqueo prefirió confiar en la providencia del Señor. Ahora acompáñenme a leer el versículo 3 de Ester 8, que dice, se los leo también. Dice así: luego Ester volvió a interceder ante el rey, se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos suplicó que pusiera fin al malvado plan que Amán, el agageo, había maquinado contra los judíos. Vemos a Ester, la reina de Media y Persia, suplicando a su rey clemencia. Estaba pidiendo misericordia. Ella llora por su pueblo, por su gente. No solo quería ser librada a ella y su primo, sino toda su gente. Ella pudo haber dicho, tráete a Mardoqueo a vivir aquí, dentro del palacio, pero ella clamó por su gente. Dice el versículo 4, el rey extendió a Ester el cetro de oro. No olvidemos que aunque las cosas que acontecieron momentos antes con Amán, con Ester al revelar la verdad de que era su primo Mardoqueo, nada de eso nulifica o disminuye la autoridad del rey. O sea, él todavía tenía el poder para decir, no vas a vivir. En México hay un dicho popular que se usa en situaciones en las que los subordinados se aprovechan de la buena voluntad de sus jefes, de sus superiores, nuestros hijos con los padres. En México se dice, no sé si aquí se dice, se le subió a las barbas. No sé si aquí se dice, cuando alguien, sí, justo se le sube a las barbas. Bueno, aquí no vemos a Ester subiéndose a las barbas del rey por causa del bien ni por las atenciones recibidas. No, Ester sabía que aunque el rey había mostrado compasión por ella, había creído a su palabra cuando desenmascaró al brazo derecho del rey. Él seguía siendo el rey de Persia. Las leyes y los decretos seguían establecidas, no había cambiado nada de eso. Por eso vemos que el rey extiende su cetro hacia ella, una vez más le perdonó la vida por acercarse al rey sin ser llamada. Dice el versículo 4, entonces ella se levantó y permaneciendo de pie ante él dijo, si me he ganado el favor de su majestad y si piensa que es correcto hacerlo y está contento conmigo, dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán, hijo de Amedata, el agageo. Porque, ¿cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? Me encanta el versículo 5 que dice Ester, si me he ganado su favor. Ester no daba por sentado el favor del rey, ya se lo había demostrado, nosotros lo leemos. Ella tenía claro que el rey era el rey. Nosotras, por medio de Cristo, nos hemos ganado el favor de Dios, del Rey del universo. Pero no por eso podemos presentarnos ante Él como merecedoras de todo, exigiendo algo para nosotras. No, Ester se presentó ante Él con súplica, pero de manera honrosa. Continúa diciendo, si piensa que es correcto, Ester apeló a la sabiduría del rey. Si tenemos buena memoria, y dados los eventos que vimos a lo largo de la historia, ¿ustedes creen que el rey tomaba buenas decisiones? ¿Tomaba decisiones sabias? La realidad es que las decisiones que tomó fueron erróneas por el consejo que recibió de sus sabios, de sus consejeros, y en su momento por ser engañado y aconsejado por Amán. Las decisiones que el rey tomó por su cuenta fueron buenas decisiones. Ojo, no estoy diciendo que todas esas decisiones hayan sido sabias o piadosas, pero entre sus decisiones estaban, por ejemplo, él decidió
y vemos la providencia del Señor, por supuesto. Él decidió elegir a Esther. Él decidió perdonar la vida a Esther cada vez que se presentaba. Él decide escuchar a su reina. Él decide ahorcar al enemigo del pueblo de su reina. Él decide darle un lugar de honor a Mardoqueo. También honra a Esther con los bienes de su enemigo. Nuestra bella Esther apela a sus buenas decisiones. Ahí no había nadie más que pudiera aconsejar al rey. Estaban solo la reina y él, y Mardoqueo. Pero no había otro que pudiera darle un mal consejo, como lo vimos que hicieron con la reina Vasti. Esther pregunta con mucho respeto, así como la hemos visto dirigirse al rey, que también es su esposo. Lo que me lleva a preguntarnos, una vez más, ¿confiamos en las decisiones, las que somos casadas, que toman nuestros esposos? ¿Confiamos en las decisiones que toman nuestros padres, las que son solteras y viven en casa con sus papás? ¿Confían en las decisiones de sus jefes? Oramos para que ellos sean guiados por Dios a la hora de tomar decisiones. Esa debe ser nuestra oración. Señor, que cada decisión que tome mi esposo sea para honrarte, para glorificarte. Guíalo tú. Igual con nuestros padres. Señor, guía a nuestros padres para que sus decisiones sean guiadas por ti en sabiduría. ¿De qué manera nos dirigimos a ellos, a nuestros padres, nuestros jefes, nuestro esposo, cuando han tomado buenas decisiones, pero también malas? Ahora, pensemos en la forma en la que nos dirigimos a Dios en nuestras oraciones. ¿Lo hacemos con honra y reverencia o vamos a Dios exigiendo? Compartía en una conferencia en El Salvador acerca de que queremos muchas veces controlar a Dios a través de nuestras oraciones. Les voy a dar solo haciendo memoria de esto. Tengo un cuaderno, un diario de oración, donde escribo mis oraciones, no todas, pero hay algunas que soy muy puntual. Y entonces, en una ocasión me puse a leerlas. Me gusta leer las oraciones que tengo porque ahí puedo ver la bondad del Señor y digo, el Señor respondió, esto, o estoy en espera, o ya el Señor me dijo que no. Entonces estaba leyendo todas esas memorias de mis oraciones y me di cuenta de algo muy puntual. Mis oraciones apuntaban hacia la salvación de mis hijos, pero justo en la salvación de mi hijo el mayor yo decía, Señor, sálvalo de tal forma, atráelo con cuerdas de amor, Señor, que él pueda verte, sé tierno con él, ¿sabes? Yo le estaba diciendo a Dios cómo salvar a mi hijo, ¿no? Básicamente le decía, Señor, no lo vayas a traer, no lo vayas a hacer sufrir, Señor, yo lo parí. Yo sé que le gusta, que no le gusta, que le duele. Quisiera que mi hijo viniera así. Y el Señor, gracias a Dios, porque Él es Dios y porque aún en mis oraciones incorrectas el Espíritu Santo intercede y el Señor obra de acuerdo a su voluntad. Si el Señor me hubiera preguntado, a ver, Carlita, ¿quieres que traiga a Dani? Me dijo, de esta forma yo le hubiera dicho, no, Señor, jamás, ¿cómo se te ocurre? No. Pero el Señor atrajo a mi hijo de una manera que yo no hubiese querido. Y eso me llevó cuando vi esas oraciones, dije, Señor, he buscado controlarte en mis oraciones, perdóname. Quiero orar de acuerdo a tu voluntad y gracias por tu Espíritu Santo y por Jesús que intercede por mí. Delante de ti, Señor, está Él intercediendo por mí. Gracias porque mis oraciones erróneas, el Espíritu Santo las compone y puedo descansar en eso. Entonces, ¿cómo nos dirigimos al Señor? Y no es solo por la forma en cómo nos dirigimos al Señor, sino qué es lo que estamos pidiendo. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos viendo a la reina decir, si está contento conmigo, la Biblia de las Américas dice, si soy grata a sus ojos. Esther también está apelando a los sentimientos del rey, a lo que percibe de ella. Es como si dijera, si acaso me amas, si te complaces conmigo. Esto me trae a memoria el Proverbio 12:4 que dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, pero la que lo avergüenza es como podredumbre de sus huesos. Tremendo. Que nuestros esposos, mis hermanas, puedan decir que nosotras somos una corona para ellos, que le agregamos valor a sus días. Nuestro esposo, nuestros padres, nuestros jefes
¿están contentos con nosotras? No porque eso nos dé a nosotras identidad, no porque nos dé valor agregado, sino porque lo que hacemos, lo que decimos, la manera en que vivimos y nos conducimos son un reflejo del Dios que nos salvó. Estamos demostrando el Evangelio. La reina sigue diciendo, dígnese dar una contraorden. Como sabía que las leyes persas no podían derogarse ni modificarse, sugirió emitir otro edicto. Ella no culpó al rey por el edicto anterior, no le dijo, si tan solo hubiera sabido, rey. Lo que ella hizo fue que la culpa recayera toda en Amán. Ella dice, porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo? ¿Cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? Ella no está pensando solamente en ella ni en Mardoqueo, ella piensa en toda su gente. Y lo mismo debe de ser con nosotras. Debemos procurar el bien de los demás siempre que esté a nuestro alcance hacerlo. Nuestras peticiones no deben ser solo por nosotras y nuestros anhelos y deseos, sino también incluir a otros, de hecho a nuestra iglesia. Tenemos que orar por nuestra iglesia, que Dios siga sustentando y vivificando el cuerpo de Cristo, que el Señor siga guiando a nuestros pastores, que les siga dando sabiduría para conducirse, que a los consejeros que tiene alrededor sean consejeros que dependen del Señor para tomar decisiones sabias. Eso lo podemos hacer como iglesia, porque seguramente quieres estar en una iglesia donde se vive el Evangelio y hay sabiduría entre los líderes, entre las esposas, entre nosotros mismos. Necesitamos orar unos por otros, por nuestra iglesia. De verdad, que Dios siga sustentando y vivificando al cuerpo de Cristo. Que nos duela de verdad el dolor de nuestra gente. Entonces el rey, sabiendo también que era imposible, toma una decisión nuevamente acertada. Dice el versículo 7, el rey Asuero respondió entonces a la reina Ester y a Mardoqueo el judío. Debido a que Amán atentó contra los judíos, he dado sus propiedades a Ester y a él lo han colgado de la horca. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo es imposible de revocar. El rey le recuerda a Ester que por haber atentado a Amán contra ellos, había sido ahorcado. Pero el decreto contra el pueblo judío, ese no podía ser quitado, ya no podía ser revocado, justo lo está diciendo, es imposible de revocar, estaba sellado con su anillo. El rey mismo no tenía autorización de anular sus decretos, lo que nos dice que todos ellos debían ser pensados y llevados a cabo de manera sabia y meticulosa. Pero como hemos visto en esta historia, no siempre fue así. ¿Qué hace el rey Asuero? A pesar de las malas noticias para la reina, el rey Asuero le da una alternativa, que escriban a su nombre un decreto a favor de los judíos. El rey les da libertad a Ester y a Mardoqueo de escribir un nuevo decreto que contrarreste el decreto actual, ya que no puede ser nulificado. Un hombre insensible nos muestra sensibilidad con los de su casa. ¿Acaso Dios estaría cambiando el corazón del rey Asuero? Con la autorización del rey se emitió un nuevo edicto dirigido a todos los pueblos en sus diferentes lenguas. Fue enviado por toda la provincia, como también lo hicieron con el decreto de Amán. Este decreto fue escrito 2 meses y 9 días después del primer edicto de Amán. Pareciera que la historia duró muchísimo, desde el primer edicto hasta que cuelgan a Amán, pero habían pasado solamente 2 meses y 9 días. Lo que quiere decir que Dios les estaba dando a los judíos aproximadamente 9 meses, el tiempo suficiente para prepararse para el contraataque o su defensa el día que tenían destinado para el exterminio. ¿Qué decía el nuevo edicto? Veamos Ester 8:11 que dice: el edicto del rey facultaba a los judíos de cada ciudad a reunirse y defenderse, a exterminar, matar y aniquilar. ¿Se acuerdan lo que dijo Ester? Nos han vendido para matarnos, para el exterminio, para la destrucción. Bueno, aquí dice: los faculta para defenderse, a exterminar, matar y aniquilar a cualquier fuerza armada de otro pueblo o provincia que los atacara a ellos o a sus mujeres y niños, y también apoderarse de los bienes de sus enemigos. El propósito de este edicto lo vemos en el versículo 13, que dice: los judíos estarían preparados ese día para vengarse de sus enemigos.
Esto es increíble porque el rey estuvo dispuesto a perder personas de su pueblo, de su propio reino, con tal de que los judíos se defendieran. ¿Sí o no es Dios detrás de eso? ¿Cuánta gracia habrá hallado Esther a los ojos del rey, que por defender la vida de su pueblo, el rey estuvo de acuerdo en perder su propio pueblo? Ahora, hay que recordar que no se estaba buscando venganza. Esther y Mardoqueo no querían venganza por el decreto de Amán. Ellos buscaban, pedían la oportunidad de defender su vida por algo que había sido injusto. Porque como está escrito en Romanos 12:17, que dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Recuerden que ellos eran hijos del Señor. Y aunque Romanos no estaba escrito en ese entonces, sí había leyes como la de amar a tus amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo, no matarás. Ellos sabían, ellos conocían también. Y eso es algo que nosotras debemos aplicar todos los días, mis hermanas, todos los días. Cada día tenemos la oportunidad de decidir si nos vamos a vengar de alguien por algo que nos hizo o vamos a esperar y confiar en el Señor para que sea Él quien en su momento haga justicia, no venganza, y sea glorificado. No buscamos la venganza del Señor, sino que sea la justicia del Señor. El libro de Esther, como ya hemos aclarado anteriormente, aunque no menciona el nombre de Dios, nos muestra una imagen hermosa y tan real de la salvación de su pueblo, de sus hijos. En nuestra vida había un decreto que decía que toda alma que pecara moriría. Ustedes lo pueden leer en Ezequiel 18:4. Ninguna de nosotras habíamos alcanzado la salvación por nosotras mismas. No podríamos, aunque quisiéramos. Todas merecíamos morir, todas, presas del pecado. Estábamos separadas de la gloria de Dios y no había nadie en esta tierra que pudiera cancelar este decreto. Nadie. Ni siquiera nosotras podíamos salvarnos a nosotras mismas. De hecho, aun cuando pudiéramos pensar que haciendo las cosas bien, haciendo cosas buenas, tendríamos la entrada al cielo, no es así. Buscando ser perfectas para agradar a Dios, a veces pensamos que podríamos irnos al cielo con el Señor y tener una vida eterna, tampoco era una opción. O sea, nosotros no podíamos ni siquiera anhelarlo cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Quizás lo queríamos, pero no podríamos salvarnos a nosotras mismas. La realidad es de que todos en el mundo hemos pecado. Todos estábamos perdidos y hundidos, corrompidos, y necesitábamos de un Salvador. Gracias a Dios que nos proveyó justo de un Salvador, su Hijo Jesús. Es a través de nuestros pecados que tenemos un decreto legal en contra de nosotras. Pero de la misma forma en la que Dios derrotó a Amán, ha derrotado al enemigo de nuestra alma, a Satanás. No cambió el decreto que menciona que el alma de quien pecare morirá. No lo transgredió, sino que tomó el castigo que todos merecíamos, su contradecreto, que es el que nos salva. Sin embargo, no debemos olvidar que aunque nuestro enemigo ha sido derrotado, aún batallamos con el pecado. Hay una lucha diaria y real en nuestra vida, en nuestra carne, pero cobren ánimo, de verdad. Tenemos esperanza en Cristo. Él nos ha librado de la muerte y el pecado. Podemos estar seguras de que aunque el pecado está presente en nosotras, ya no reina más, sino Cristo vive en nosotras. Podemos pecar, somos santos en el Señor que a veces pecan, muchas veces en el día, pero ya no reina. Dice uno de mis hijos, ya no pecamos por deporte. Dios no nos necesita, pero nos usa para sus propósitos eternos. ¡Qué bendición! ¿Están de acuerdo? De acuerdo con todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos preguntarnos, ¿y acaso Dios no podía haber librado a su pueblo por sí solo? Claro, pudo haber enviado ángeles, se pudo abrir la tierra y haberse tragado a sus enemigos, como con los hijos de Coré, con Coré, la rebelión de Coré. Amán pudo haberse enfermado y muerto antes de buscar hacer el mal contra Mardoqueo y por ende contra los judíos. Sin embargo, aunque Dios no nos necesita, Él en su bondad y gracia nos usa para sus propósitos eternos. Usa y escucha nuestras oraciones por otros.
La obra de nuestras manos las usa para alcanzar a aquellos que necesitan de Él. Nuestras obras no es para nuestro beneficio, no es para nuestra gloria, es porque apuntan al Señor. Bendito Dios que nos usa a pesar de nosotras mismas. El edicto que salió a gran velocidad para ser promulgado en todas las regiones donde se había publicado el primer edicto, y también se publicó dentro de la ciudad de Susa. Después de semanas de agonía por lo que les acontecería, vemos por fin una luz al final del túnel con el nuevo edicto. Es en el versículo 15 al 16 que se nos dice: Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales de color azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino, color púrpura. La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. Para los judíos, aquel fue un tiempo de luz y de alegría, júbilo y honor. Después de todo, Mardoqueo salió vestido con vestiduras reales. Ya no más ceniza, como lo vimos en el capítulo 4, ya no más tristeza, ya no más duelo ni lágrimas de lamento. Mardoqueo era un hombre nuevo. Seguía siendo hijo de Dios, pero su lamento se había convertido en baile, como nos lo dice el Salmo 30:11. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Mardoqueo salió vestido con ropas reales y una corona. Todo lo que su enemigo Amán había deseado y no lo consiguió, Mardoqueo lo obtuvo por gracia, por su fidelidad a Dios. ¿Por qué? Porque Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. En cada provincia y ciudad donde llegaba el edicto y la orden del rey, había alegría y regocijo entre los judíos con banquetes y festejos. Y muchas personas de otros pueblos se hicieron judíos por miedo a ellos. Después de tanto tiempo, 2 meses de angustia, temor y lamento, el pueblo por fin se regocijó. Ahora conocían cómo terminaría la historia. Ya no serían aniquilados a sangre fría, se podrían defender de sus enemigos. La historia está en manos de Dios. ¿Pueden ver? Nos toca confiar en su providencia, en su cuidado para nosotras. Él tiene escrito, Él sabe cómo va a terminar nuestra historia. Pero, mis hermanas, ¿cómo sería tu actitud al saber el final de todo lo que está sucediendo en tu vida? Si el Señor te permitiera ver cómo vas a vivir los años que te quedan por vivir, ¿cómo sería tu actitud? ¿Cómo cambiarían tus oraciones al saber que Dios sigue reinando y gobernando todo aun cuando está en silencio? Puede ser que no veamos el final y cómo terminará todo. Puede ser que parezca una eternidad y nos sintamos como si la noche no terminara jamás. Pero el salmista nos recuerda que su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. No sabemos cómo terminará nuestra situación, pero sí sabemos que somos más que vencedoras, somos más que victoriosas por medio de aquel que nos amó. Sí sabemos cómo termina su historia, la historia de Dios, una historia a la que pertenecemos y Él nos ha hecho parte. Dios va delante nuestro, no debemos temer. Lo vemos en el capítulo, Dios da gracia sobre gracia, lo vemos en el capítulo 9, cuando llegó la fecha señalada para que el edicto que redactó Amán, más el que redactó Mardoqueo, se cumplieran. No hay plazo que no se cumpla. Con seguridad, muchos esperaban que llegara ese día, porque sabemos por la narrativa bíblica, las que hemos leído, que los judíos siempre han tenido enemigos. Eso no es nuevo en Esther. Lo vemos a través de toda la historia bíblica. Ellos siempre han tenido enemigos. Esther 9:1 y 2 nos dice que los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día, pero ahora se habían invertido los papeles y los judíos dominaban a quienes lo odiaban. En todas las provincias del rey Asuero, los judíos se reunieron en sus respectivas ciudades para atacar a los que procuraban su ruina. Nadie podía combatirlos porque el miedo a ellos se había apoderado de todos. ¡Wow! 10 meses atrás los judíos estaban amedrentados, temerosos de sus enemigos, y ahora los vemos con valentía, con coraje, con determinación. ¿Cómo el saber que Dios está contigo te cambia por completo tu perspectiva y tu forma de caminar, tu forma de ver la vida?
Cuando te sabes hijo de Dios, cuando reconoces o recuerdas que Él cuida de ti y tienes la seguridad de que le perteneces, tu visión cambia por completo. Hoy recuerda quién eres. Podemos recordar las verdades y promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, como Romanos 8, 31, 32 nos dice, quizá te lo sabes. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Los judíos pelearon para preservar su vida, lo que me lleva a pensar que sucede lo mismo en lo espiritual. Tenemos un enemigo que nos ataca y que está en nuestra naturaleza, y que es el pecado. Sin embargo, cuando hemos depositado nuestra confianza en Cristo, en su muerte y resurrección para el perdón de nuestros pecados, todo cambia. El pecado sigue presente en nuestra vida, como ya lo dijimos, pero ya no reina, ya no es nuestro amo. Cristo nos compró cuando en la cruz murió, y es por eso que ahora vivimos con total libertad de la muerte y el pecado. Leer que muchos temían a los judíos, pero los príncipes del rey ahora apoyaban al pueblo de la reina Esther, me lleva a recordar Proverbios 16:7 que dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos, hace estar en paz con él. Después de tiempo de oscuridad y agonía, ellos comenzaban a ver la luz. Podría parecer que algunas circunstancias difíciles en nuestra vida nos derrotarán. Quizás las pruebas, los desiertos, las enfermedades, la escasez, todo aquello que acontece bajo el sol y que parece que conspira en contra nuestra al ejercer total control. Pero en realidad, Dios las ha permitido para cumplir sus propósitos y hacernos más parecidas a Cristo. Bendito Dios por eso. Nosotras necesitamos estar preparadas para las batallas, porque sin duda vendrán. Ya se nos advirtió hace muchísimo tiempo, en Juan 16:33, que conforme vayamos creciendo en el conocimiento de Dios, en nuestra comunión con Él y en estar conscientes de que hay una guerra espiritual, podemos descansar en que Dios gobierna. Él reina. Tenemos como Padre al Dios que cuida de su pueblo y nunca duerme. Tenemos como Padre a aquel quien adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Como cantábamos, Él es nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro libertador, nuestro escudo en quien confiamos. Fue nuestro Rey quien venció a nuestros enemigos. Lo hizo por nosotras. Y así lo hizo con los enemigos del pueblo del reino de Media y Persia. Escuchen lo que dice el versículo 5 al 10. Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos. Los mataron, aniquilaron e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. En la ciudad de Susa mataron y aniquilaron a 500 hombres. También mataron a unos nombres por si quieren ponerle a sus hijos o a sus nietos. Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalías, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata, que eran los 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos, pero no se apoderaron de sus bienes. Pueden ver que cada vez que hablaban de Amán, lo define como el enemigo de los judíos. Todo el tiempo. Amán, hijo de Amedata, el enemigo de los judíos. Los judíos se defendieron y prevalecieron, triunfaron sobre sus enemigos. Los hijos de Amán, el agageo, fueron asesinados. Ayer les decía que en este libro de Esther podemos ver las promesas cumplidas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob y a Josué. Se cumple la promesa que Dios le hizo a Josué en Éxodo 17, cuando le dijo que raería de sobre la faz de la tierra la memoria de todos los agageos o los amalecitas, los enemigos de los judíos. Siglos y siglos atrás, Dios le promete a Josué, por medio de Moisés, yo voy a derrotar, voy a quitar de sobre la faz de la tierra a esos que vinieron a hacerles la guerra. Y se cumplió siglos después. No quedó memoria de ellos. Me encanta que dice que no se apoderaron de sus bienes. Y es que no se trataba de una lucha económica. Los judíos no querían quedarse con los bienes de ellos solo querían preservar sus vidas. El rey Asuero le hace saber a Esther la cantidad de muertos que hubo en Susa a manos de los judíos. Fue el mismo rey el que le dice a Esther. Su actitud para con ella me hace pensar que Asuero
como dice Esther 2:17, en verdad la amaba. ¿Se acuerdan qué dice? Y amó el rey Asuero a Esther más que a cualquiera de las otras mujeres. Ya no tenemos a un rey que se muestre altivo, ni altanero como en los primeros capítulos. Ahora va directamente con su reina a decirle, mataron 500 los de tu pueblo mataron a 500 de sus enemigos. La Biblia no nos menciona si el rey tuvo una transformación o regeneración a causa de Esther. No nos menciona si se convirtió al judaísmo, no nos lo dice. Pero como nos lo dice 1 de Pedro 3, del 1 al 5, que lo mencionamos en el panel. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos de modo que, si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta pura y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Más bien, que la belleza de ustedes sea la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu humilde y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. No sabemos nada acerca de la fe de Asuero, nada. Pero sí sabemos que Dios usa incluso a quienes no creen en Él para llevar a cabo sus planes y propósitos. Así de soberano es nuestro Dios. Él usa a quien quiere, aun cuando no estemos conscientes de eso. Amán le pregunta por cuarta ocasión, ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu deseo? Y se te concederá. El rey de verdad se preocupaba y cuidaba ahora de su reino. Quería complacer sus peticiones. Esther era una mujer virtuosa. Se había ganado la confianza del rey. Como nos lo dice Proverbios 31:11, que quizás lo han leído, el corazón de su marido está en ella confiado. Amén. Una mujer sencilla, tierna, apacible, que no toma las cosas por la fuerza, que no se impuso ni exigió nada. Esta mujer se ganó el corazón y el favor de un rey tan despiadado como Amán. ¿Qué podremos nosotras lograr en el corazón de nuestros esposos, de nuestros padres, de nuestros jefes, si tan solo nuestro carácter deja ver más al Jesús que vive en nosotras, más que la naturaleza pecaminosa que aún hace estragos en nuestra vida? ¿Qué podemos lograr? Esther pidió un segundo día para el edicto, para que los hijos de Amán fueran colgados en la horca. ¿Pero no estaban muertos ya? Sí. Quizá Esther procuraba que al ser colgados sirviera como un elemento disuasorio de futuras agresiones en contra de los judíos. Era como para que vieran lo que pasaba a aquellos que se oponían al pueblo del Señor. Ellos fueron expuestos, humillados delante de todo el pueblo, y así los agagueos fueron raídos de la faz de la tierra. Tal como Dios lo prometió en Génesis 12:3, que le dice: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hubo una gran matanza, pero hay algo que debemos notar. Aunque el edicto daba oportunidad para hacerlo, los judíos no se apropiaron de los bienes de sus enemigos y tampoco hay un registro de que hayan matado a mujeres o a niños. Y tenían ellos la oportunidad de hacerlo. Ellos no querían venganza. Ellos solo querían proteger su vida y la de sus familias. Una matanza que al final terminó con una gran celebración. Un día de regocijo y de alegría porque Dios había preservado sus vidas. Mardoqueo escribió que los días 14 y 15 del mes de Adar, todos los judíos tendrían que celebrar para hacer memoria de lo que Dios había hecho en favor de ellos. El énfasis de la festividad no se centraba en la destrucción de sus adversarios, sino en el reposo o descanso de los judíos al liberarse de la opresión de sus enemigos. Esta celebración, que se llama Purim, le pusieron Purim, aún se festeja entre el pueblo judío y los hombres se disfrazan, hay un banquete y los hombres se disfrazan de Amán y leí que cuando sale Amán toda la congregación lo abuchea y sale Mardoqueo y ¡bravo!, aplauden. Entonces es un recordatorio de lo que Dios hizo hace años y años en el pueblo judío por medio de una mujer que no se cayó, una mujer que dependió del Señor y de un hombre valiente como Mardoqueo
para poder aconsejarla bien e interceder también con ella. Mis hermanas, ¿no es un gozo para nosotras saber que podemos descansar en el cuidado de Dios para con nosotras? ¿No es por eso que celebramos juntas cada domingo en la congregación? Porque Dios nos ha dado libertad total. Podemos celebrar cada día y recordar en su palabra la obra del Señor. Podemos descansar que vendrá un día en el que ya no habrá más batalla, más frustración, más temor, sino un sabor constante de victoria porque Él nos ha preservado para su gloria. Estas son las buenas nuevas. Cristo ha ganado para siempre. Dios sigue reinando. El versículo 20 nos dice: Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del rey Asuero, exigiéndoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos, y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Ese día se instauró la fiesta de Purim en el pueblo judío, fiesta, como les decía, que hasta el día de hoy se celebra. Se llama Purim porque viene del término pur, de echar la suerte, que vimos al principio con Amán. Eso fue lo que él hizo cuando decidió acabar con los judíos. El propósito es celebrar la liberación de los judíos del genocidio, un recordatorio de que Dios cambió su lamento en baile. Por último, mis hermanas, Dios honra a quienes le honran. El libro de Esther comienza con un nombre, un rey pagano saciado de poder y gloria para sí mismo, pero termina con otro hombre saciado de fidelidad y grandeza para el Rey de Reyes, el Dios que reina. Dios está a cargo de nuestro cuándo, dónde y qué. Nada es accidental. Y el final siempre terminará con la gloria y la honra a Dios, porque Dios reina en nuestras vidas. Me gustaría, ¿tienen el libro de Esther? ¿Me lo prestas, hermana? Les voy a leer. Gracias. Quiero que recordemos la providencia del Señor, rápidamente. Porque podemos, en este libro, todo el libro de Esther, quiero que de verdad lo lean, lo puedan estudiar. Muestra cómo la mano de Dios puede moverse de manera providencial. Hagamos memoria, ¿de acuerdo? Las que están anotando pueden anotarlo también. Veamos todo lo que Dios dispuso en la historia de Esther, Mardoqueo y aún en Asuero y Amán. Dios en su providencia permitió que el rey Asuero mostrara la grandeza de su poder para engrandecerse. Dios providencialmente permitió que la reina Vasti perdiera su lugar. Dios providencialmente dispuso que fuera desechada como reina para que al quitarla de su lugar hubiera una competencia para elegir una nueva reina. Dios providencialmente dispuso que Esther, siendo judía, entrara a esa competencia. Dios providencialmente le dio gracia a Esther delante del eunuco del rey. Providencialmente dispuso que Esther fuera delante del rey y éste la eligiera como reina, amándola más que a las otras mujeres. También permitió que Mardoqueo supiera los planes de quienes atentaban contra la vida del rey. Providencialmente Dios permitió que Amán, el agageo y enemigo de los judíos, fuera parte del consejo del rey. Dios providencialmente permitió que Esther tuviera gracia delante del rey y que extendiera su cetro preservando su vida. Dios providencialmente permitió que pasaran 11 meses antes de que el decreto de Amán contra su pueblo fuera consumado. Providencialmente guardó la vida de Mardoqueo, impidiendo que Amán lo matara. Dios providencialmente permitió que hubiera 2 banquetes con el rey para llevar a cabo la petición de la reina. Dios providencialmente llenó a Esther de gracia delante del rey una vez más. Inquietó al rey Asuero con insomnio una noche y le recordaron la bondad de Dios. Dios permitió que Amán honrara a Mardoqueo. Providencialmente descubrió el corazón de Amán y la injusticia de querer asesinar a todo un pueblo. Dios providencialmente cambió el corazón del rey Asuero a favor de los judíos, permitiendo que ellos luchen por preservar su vida. Dios providencialmente vistió a Mardoqueo con ropas reales, dándole honra a quien le ha honrado. Dios en su providencia rescató a su pueblo, tal como lo prometió siglos atrás, y quitó de la faz de la tierra a sus enemigos, los amalecitas.
Dios en su providencia le permitió ser a Mardoqueo el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para con todo su linaje. Un Dios que no es mencionado en el libro de Esther, en el libro de la Biblia, pero que está presente de inicio a fin. Podemos ver a un Dios presente en nuestras vidas. Que todo lo que acontece en tu vida te lleve a recordar que Dios está ahí, está presente en ti. Y en esta tarde, hermanas, quiero orar, quiero que oremos todas juntas. Sobre todo si hay alguien aquí que no había escuchado las buenas nuevas del Señor, que no había entendido la maldad que puede haber en el corazón, que hay en el corazón, y la urgente necesidad de Cristo. Que oremos unas por otras, también las que vimos algo en nuestro corazón pecaminoso, las que entendimos que el Señor nos mostró qué es lo que nos hace falta rendirle, qué es lo que nos hace falta confesar ante Él como pecado, y que sea el Señor guiándonos y llevándonos con bien, y que podamos seguir siendo transformadas a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría que se pusieran de pie, que oráramos unas por otras en esta tarde. Gracias por su atención, por su amor, por su cariño. Señor, gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado, Señor, de ser tus hijas. Gracias, Padre, porque no merecíamos a Cristo y nos lo enviaste, Señor, para el perdón de nuestros pecados. Señor, no merecíamos la salvación y tú tuviste a bien, Señor, mandar a tu Hijo Jesús. Y fue Él, Señor, quien vino a rescatarnos, a librarnos de la esclavitud del pecado, a darnos vida eterna para poder estar contigo. Hoy oro, Señor, por cada mujer que está en este lugar, que te conoce, y las que apenas están escuchando de ti. Que seas tú, Señor, revelándote a sus vidas, trayendo paz a su corazón, Señor, y un anhelo, Señor, incesante de conocerte, de hacer tu voluntad. Danos más hambre, Señor, y sed de ti, de tu palabra. Inclina nuestros afectos, Señor, a la oración, al estudio de tu palabra. Señor, pon en nosotras un deseo de agradarte, Señor, pero también de mostrarle a otras personas, a los que están cerca de nosotros, Señor, de mostrarles a Cristo, el que nos ha salvado. Que otros vean, Señor, lo que tú haces en el corazón de aquellos que se arrepienten y dependen de ti. Señor, tú eres el que trae a salvación, tú eres el que transforma corazones, Señor. Úsanos como lámparas encendidas para aquellos que aún andan en oscuridad. Usa nuestras vidas, Señor, en el lugar donde nos tienes, Señor. En cada momento, Señor, que podamos hablar de ti, que otros puedan, Señor, escuchar el Evangelio, Padre. Que ellos puedan también ver con nuestra vida, Señor, con la forma en cómo tratamos a otros, a nuestros esposos, Señor. Que ellos puedan ver la belleza que es la salvación en Cristo. Oro por cada mujer, Señor, que viene cargada, que viene con lucha, Señor, con confusión. Padre, que tu evangelio que se ha predicado, Señor, en este día, Señor, las traiga a convicción y también a consuelo, Señor. Y que como iglesia podamos hablarles de ti, que podamos amarlas y arroparlas, Señor. Y que no tengamos temor, Señor, de hablar tu verdad. Que no tengamos temor también, Señor, de confrontar con amor, Señor, de mostrar el pecado, Padre, con amor para la gloria de tu nombre, para la salvación de un alma, Señor, no para condenación. Úsanos, Señor, como instrumentos tuyos. En tus manos estamos, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor, queremos darte gracias por nuestra hermana Carla, Señor. Gracias porque tú la has traído desde México para bendecirnos, para ministrar tu palabra, y así mismo, Señor, te pedimos que tú la lleves con bien cuando ella salga a su país mañana. Señor, mira su petición, te pedimos por su esposo, por sus hijos, te pedimos por ella, Señor, para que ella sea esa mujer piadosa que puede bendecir a su familia, y que tanto sus hijos como su esposo la vean como esa corona que es ella para ellos. Por causa de tu presencia en su vida, Señor.
Gracias por Carla. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos das, que tú nos diste. Gracias por este fin de semana. Gracias por la manera en que tú has hablado a nuestras vidas, Señor, durante este tiempo. Ayúdanos a ser hacedoras de tu palabra, Señor, a poner por obra aquello que tú nos has enseñado y a honrarte a ti con todas nuestras decisiones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.